de la unidad 6A, la parte de estimación. Bueno, como les decía, por si alguno, lamentablemente, al no estar Patricia, yo no voy a poder interrumpir para admitir, porque si no tengo que sacar la presentación vamos a esperar unos minutitos por las dudas, así no interrumpo. Voy a esperar 2 o 3 minutitos más. Qué largos son los minutos cuando uno espera, chicos, les aviso, porque no leyeron, que la semana que viene, que va a ser semana de consultas, va a haber clases presenciales. Hay 4 clases presenciales. Creo que el lunes, no, el martes, el miércoles, el jueves, bueno, está publicado para las consultas. Lo que sí se tienen que anotar en el día y la hora que les conviene, y hay un formulario que está publicado en el aula virtual para que lo llenen, para asistir. Ahí tienen que decir a cuál van a asistir, porque hay que presentar la lista para que los dejen entrar en la facultad. Entonces, por lo menos 24 horas antes o la noche anterior se cierra para poder presentarlo, presentar la lista de los que van a ir ese día. Si ustedes, como hay un cupo, si no reciben ningún mail, quiere decir que están aceptados, que no se llegó a los 35, 40, no sé cuántos son en el aula. No, debe ser un poco menos porque es en el aula 17. No sé cuál es el cupo que tiene ese aula para que se mantenga la distancia y todo eso. O sea que si se anotaron y no reciben ninguna notificación, es que tienen que ir a clase. Si se llega a cubrir el cupo, es decir, que pasaron la cantidad que pueden entrar en el aula, le van a mandar un mail y seguramente le darán opción a lo mejor de otro día que no está cubierto el cupo, ¿sí? Pero no esperen que les manden confirmación, solamente les van a avisar si se supera el cupo, es decir, lo que se anotaron y el cupo ya está cubierto. Bueno, aparentemente ya no viene nadie más, por lo menos parece. Voy a presentar entonces la guía teórica. Así la vamos respondiendo. Ay, justo. Ah, no, esto se me avisa. ¿Se ve ahí? Sí, profe, se ve. Bueno. Bueno, esta parte, como dijimos, es la parte de estimación de parámetros. Donde cuando hayas estudiado el material teórico, pon a prueba tus conocimientos dando respuesta a las siguientes preguntas. 1. ¿De qué se encarga la inferencia estadística y cuáles son sus 2 principales herramientas? A ver, ¿de qué se encarga la inferencia estadística? Esto lo tienen que saber porque está desde la unidad 1 que estamos hablando de inferencia estadística. ¿Quién lo responde? A ver. Es un método por el cual se pasan los resultados recolectados en la muestra. ¿Cómo sería? Se extienden los resultados. ¿O se extiende? Se extienden los resultados de la muestra a la población. Perfecto. Es decir, es
Es un método o es una metodología que nos permite, ¿cierto?, inferir, el nombre de inferencia viene de inferir, de los resultados obtenidos en una muestra al total de la población de la cual esa muestra fue seleccionada, ¿sí? ¿Cuáles son sus dos principales herramientas? Estimación de parámetro y test de hipótesis. Perfecto. Eso en realidad son las dos que nosotros vemos y que son las más usadas, ¿no es cierto? Son las que... Bueno, el 2 dice, ¿por qué un estimador es una variable aleatoria? ¿Qué nombre recibe el valor numérico del estimador cuando es calculado con los datos muestrales recolectados? Es una variable aleatoria porque depende de los valores observados en cada muestra. Claro, porque yo para cada muestra que pueda sacar de una población, puedo calcular una medida, ¿no es cierto? Por ejemplo, la medida aritmética, si yo estoy estimando, quiero estimar mu, sacar a todas las muestras posibles de esa población de igual tamaño, voy a tener tantas X rayas como muestras haya podido sacar. Entonces ya no es un solo valor, sino que va a variar de muestra a muestra. Y es aleatoria porque ha sido seleccionada mediante una muestra aleatoria. Además porque varía de muestra a muestra. ¿Qué nombre recibe el valor numérico del estimador cuando es calculado con los datos muestrales recolectados? ¿Cómo llamamos a la X raya? Estimación puntual. Sí, pero tiene un nombre. Así como las medidas calculadas de una población lo llamamos como. Si calculamos una medida con los datos de una población, ¿qué nombre lleva? La proporción muestral. Estadísticos. Perfecto. El nombre que recibe el estimador calculados con los datos muestrales es un estadístico. Y con los datos de la muestra es de la población es un Parámetro. parámetro. Esa es la diferencia. Cuando calculo una medida, el valor numérico, en este caso sería por ejemplo la X raya, o la proporción, con los datos de una muestra, ese recibe el nombre de estadístico. Cuando calculo una media o una proporción, que son las medidas que nosotros calculamos, o la variancia, el desvío estándar, ¿sí? Si lo calculo con los datos de una población, es un parámetro. Profe, Sí, igual, o sea, como que en la punta el valor numérico lo llama estimación puntual. el valor numérico del estimador cuando es calculado con los datos muestrales recolectados. Claro. Sí, el estimador es una estimación puntual, pero en realidad el nombre que recibe esa medida es estadístico. Puede ser que haya ahí que esa sea la respuesta, pero el nombre que recibe el valor numérico del estimador cuando es calculado con los datos muestrales recolectados es estadístico. Que ese estimador es un estimador puntual del parámetro, es verdad también, pero el nombre es estadístico. Así como se llama parámetro el de la población, se llama estadístico el de la muestra. Bien. Dice, ¿cómo se le dice a la diferencia entre el verdadero valor del parámetro y aquel estimado por la muestra? ¿Cómo llamamos a esa diferencia que hay entre el estimador y el parámetro? Error de estimación. Error de estimación o error de muestreo también puede aparecer, sí. ¿Cuáles son? Perdón, Lili. Buen día, chicos. Disculpen, es que tuve algunos problemas de conexión. Te aviso nomás, Lili, que ya estoy en la reunión, así que cuando Porque vos yo no te quieras veo. avísame y sigo yo. Yo no te Ah, veo. no me... Sí, sí. Bueno, seguí. Y recién escuchaba la pregunta de Augusto antes de continuar. Creo que sí, Lili, nosotros en el material, digamos, el valor numérico que toma el estimador lo llamamos estimación puntual. Ese estimador en particular es un estadístico, entonces está bien, digamos, el estimador lo podemos pensar como un estadístico o un estimador, pero el valor que toman sí creo que en el apunte lo llamamos como estimación puntual. Lo aclaro por las dudas. Bueno, es un estadístico en realidad. El nombre que recibe es estadístico. Ahora sí, el valor numérico del estimador. Bueno, está bien. ¿Cómo se le dice a la diferencia? Ese ya lo dijimos.
¿Cuáles son las 4 propiedades que debe tener un estimador para ser considerado bueno? ¿Qué significa cada una de ellas? ¿Qué estimadores conoces que cumplan con todas ellas? Bueno, a ver, ¿cuáles son las 4 propiedades de un buen estimador? Insesgado, consistente, eficiente y suficiente. Perfecto. A ver, alguien que diga qué es un estimador insesgado o no viciado. ¿Qué significa que un estimador sea insesgado? Su valor es esperado igual al valor del parámetro. Que la esperanza del estimador es exactamente igual al valor del parámetro. Muy bien. ¿Qué significa que un estimador sea eficiente? Aquel que tiene menor varianza. Exacto, es aquel que dentro de los no viciados tiene la menor varianza. ¿Qué significa que sea consistente? Que cuando n es lo suficientemente grande, la varianza tiende a 0. Sí, esa es una... En realidad, es que a medida que aumenta el tamaño de la muestra, o sea, cuando el n va aumentando, se acerca, el valor del estimador se acerca más al valor del parámetro. ¿Sí? Es lo mismo que decir que es decir, que hay mucha menor variancia entre el estimador y el parámetro, ¿no? ¿Y qué significa que un estimador sea suficiente? Hace uso de la mayor cantidad de información contenida en la muestra. Exacto, es decir, es aquel que brinda mayor información sobre el parámetro, ¿no es cierto? Dentro de los no viciados es el que proporciona mayor información sobre el parámetro, es decir, no hay ningún otro que puede brindar más información sobre el parámetro que ese estimador. Bien, ¿qué estimadores conoce que cumplan con todas estas propiedades? Es decir, que sea insesgado, eficiente, consistente y suficiente. ¿Cuál de los que nosotros vimos cumplen con estas 4 propiedades? Por eso son los mejores estimadores de sus respectivos parámetros. La media muestral y la proporción muestral. Perfecto. La media muestral y la proporción muestral. El 5 dice, ¿cuáles son las ventajas de realizar una estimación por intervalo de confianza frente a una estimación puntual? ¿Cuál es la ventaja de la estimación por intervalos de confianza frente a una estimación puntual? ¿Qué les parece? Da una medida de la precisión de la estimación. Claro, al trabajar con error, nosotros con la estimación puntual estamos con un solo valor, es decir, sacamos una muestra, calculamos la media, por ejemplo, y decimos que estimamos que ese es el verdadero valor del parámetro, con una sola muestra. Mientras que con una estimación por intervalos de confianza, al agregar el error, ¿no es cierto?, vamos a hacer más preciso la estimación. Es decir, estamos dando un intervalo dentro del cual va a cubrir el verdadero valor del parámetro. La 6 dice, ¿cómo se interpreta el nivel de confianza? ¿Puede estar uno seguro de que un intervalo calculado a partir de la muestra verdaderamente contiene el valor del parámetro desconocido? Bueno, ¿cómo se interpreta el nivel de confianza? Por definición, nosotros sabemos que el nivel de confianza, ¿qué es? La probabilidad de que el verdadero valor del parámetro esté cubierto por ese intervalo que nosotros estamos calculando.
Esa es la definición del nivel de confianza. Pero la interpretación del nivel de confianza, ¿cómo lo hicieron? En el primer ejercicio se pide justamente esta pregunta. Por ejemplo, sería si se extraen todas las muestras posibles de la población de tamaño n, todo al mismo tamaño, para cada una de las muestras, y para cada una de las muestras se calcula el intervalo de confianza de tantos por ciento. Sí, decía un porcentaje que lo podés explicar mejor. Por El ejemplo, 95, por ejemplo. 95. Bueno, el 95% de los mismos van a cubrir el verdadero valor del parámetro y el 5% restante no. Perfecto. ¿Puede estar uno seguro de que un intervalo calculado a partir de la muestra verdaderamente contiene el valor del parámetro desconocido? No. O sea, No. Seguro no vamos a estar nunca. Pero tenemos una alta probabilidad, si ponemos, por ejemplo, un nivel de confianza del 95, del 99%, hay una alta probabilidad de que sí esté el verdadero valor del parámetro dentro de ese intervalo, ¿no es cierto? Bien, vamos a las 7, a ver cuántas son. 16. Patricia, ¿querés que haga hasta la 8 o haces la otra mitad? Dale, Lili, hacemos así. Bueno, dado un tamaño muestral determinado, ¿sería posible calcular un intervalo del 100% de confianza? ¿Por qué? A ver qué les parece. Para mí sería 100% nomás si se trabaja con toda la población. Exacto. Solamente si trabajaras con toda la población podés decir que tenés el 100% de confianza, pero con una muestra siempre va a haber un error. Que además lo fija uno, el error con que va a trabajar, ¿no es cierto? Con que va a hacer la estimación. Bueno, el por qué, al decir que trabajar con toda la población es porque si trabajas con toda la población no queda ninguna duda que son todas las observaciones, ¿no? Bueno, y el 8 dice, ¿por qué la relación entre el nivel de confianza y la precisión es inversa para un tamaño muestral fijo? Es decir, si yo tengo un tamaño de muestra n fijo, ¿qué pasa con el nivel de confianza si yo quiero aumentar la precisión de la estimación? Si yo mantengo fijo el n y el nivel de confianza, ¿qué pasa para aumentar la precisión de esta estimación? Disminuye. Disminuye. Entonces, ¿por qué la relación entonces que hay entre el nivel de confianza y la precisión es inversa? Porque ¿qué es lo que tengo que hacer para aumentar la precisión? Si yo mantengo fijo el n, como dijeron recién, disminuir El nivel de el confianza. nivel de confianza. Es decir, si aumenta n, disminuye el nivel de confianza. ¿Se entendió? Bueno, si no contestan, creería que sí. A ver, dejo de compartir y querés compartir vos, Patri. Dale, Lili, comparto. Perdón, estaba muteada. ¿Ahí ven bien? Ahí se ve. Sí, profe. Bien. Seguimos entonces a partir del 9, ¿sí? El ejercicio 9 dice, si se desea estimar por intervalo de confianza el promedio de una variable cuantitativa, ¿cómo afecta a la precisión del mismo? Y tenemos dos ítems.
por un lado, la dispersión existente en la distribución de la variable en estudio. ¿Qué les parece? ¿Cómo afecta, por ejemplo, tener una mayor dispersión en la población? ¿Qué va a pasar con ese intervalo? O pensemos en la amplitud. ¿Cómo va a ser la amplitud del intervalo? Mayor. Mayor, ¿sí? Si tenemos entonces mayor dispersión o mayor variabilidad en la población, entonces el margen de error va a ser más grande y por lo tanto la amplitud del intervalo va a ser más grande. Y entonces, ¿qué va a pasar con la precisión? Disminuye. Disminuye, ¿sí? Y eso lo pueden ver desde, siempre que tengan que pensar en esto, en qué pasa con el intervalo o con la estimación, si es más precisa o menos precisa, siempre lo que pueden hacer es pensar justamente en la fórmula del margen de error, ¿sí? ¿Se acuerdan que el margen de error, por ejemplo, para estimar a la media poblacional, venía dada por un valor de tabla, sí, que depende del nivel de confianza, multiplicado por el desvío poblacional, dividido raíz de n, ¿sí? Entonces, si yo aumento la variabilidad en la población, este margen de error se va a hacer más grande y por lo tanto lo que yo sumo y resto, que estaba por acá, esto lo que yo sumo y resto sobre la estimación puntual va a ser más grande. Si es más grande, justamente la amplitud del intervalo va a ser más amplio y por lo tanto va a ser menos preciso, ¿sí? Entonces, siempre que tengan que pensar en eso, está bueno que puedan mirar la fórmula del margen de error, ¿bien? Y el otro ítem, o sea que si yo tengo menos variabilidad en la población, ¿qué va a pasar? Este margen de error va a ser más pequeño, ¿sí? Porque si yo tengo una variabilidad más chica, este cociente, ¿sí? ¿Cómo va a ser? Este cociente va a ser más chico, ¿no? Y si tengo un cociente más chico, este margen de error va a ser más pequeño, por lo tanto, la precisión va a ser más chica, ¿sí? Esa entonces es la relación que hay con respecto a la variabilidad de la población, ¿sí? Cómo afecta a la estimación o al intervalo. Eso por un lado. Y el otro ítem nos decía cómo afecta a la precisión el tamaño muestral, ¿sí? ¿Qué me pueden decir con respecto a eso? Por ejemplo, sí, dale. Mayor tamaño muestral, mayor precisión. Mayor tamaño muestral, mayor precisión, porque fíjense, si yo aumento el tamaño de la muestra, que lo tenemos en el denominador de este cociente, ¿qué va a pasar con este cociente si yo aumento el denominador? ¿Se va a hacer más grande o más chico? Más chico. Más chico, ¿sí? Por lo tanto, la amplitud se va a hacer más chiquita, y si la amplitud del intervalo es más pequeña, entonces la estimación es más precisa. En cambio, si yo aumento el tamaño de la muestra, perdón, si yo disminuyo el tamaño de la muestra, este cociente se hace más grande, ¿sí? El margen de error se hace más grande y por lo tanto la amplitud también es más grande, implicando de esa manera una estimación menos precisa. ¿Bien? Esa entonces es la relación que hay entre el desvío, ¿sí? Que hablamos hace un ratito, cómo afecta a la precisión el desvío poblacional y cómo afecta a la precisión el tamaño de la muestra. ¿Bien? ¿Hasta acá venimos bien? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien, seguimos. Vamos con el 10. Dice, si se desea estimar por intervalo de confianza el promedio de una variable cuantitativa que no sigue una distribución normal en base a una muestra pequeña, ¿se puede aplicar la metodología presentada? ¿Por qué? ¿Qué les parece? O sea, nosotros estamos, si miramos el resumen que tenían ustedes en la parte de la teoría, esto que tenemos acá, nos dice que la variable no se distribuye normal, ¿sí? O sea, si nosotros prestamos atención a lo que nos iba diciendo el ítem, fíjense que nos decía, deseo estimar por intervalo de confianza el promedio, ¿sí? De una variable que no sigue una distribución normal y tengo una muestra pequeña, ¿bien? Entonces nos pregunta si podemos aplicar la metodología, ¿bien? Fíjense, entonces estaríamos en este caso, ¿no?
no sé cómo se distribuye la variable, o sé que no se distribuye normal, el tamaño de la muestra es chico, entonces en ese caso no voy a poder aplicar la metodología clásica, ¿sí? Porque no se cumplen los supuestos ¿sí? necesarios para yo poder aplicar la metodología clásica. Al no cumplirse esos supuestos, con los métodos que nosotros vimos, digamos, no podríamos hacer la estimación. Existen otras metodologías no paramétricas que nosotros no vemos en este curso que podríamos aplicar en este caso. Pero digamos, con los temas que nosotros vemos en este curso, digamos que no podríamos calcularlo, ¿sí? Sí o sí, si ocurre esto, nosotros tenemos que suponer de alguna manera que la variable o que la población original tiene distribución normal, ¿bien? Si no, directamente no podría aplicar la metodología clásica, ¿sí? Bien, entonces, eso con respecto a la pregunta 10. Vamos con la 11. Profe, Sí, y si en un ejercicio nos aparece algo así, o sea, en términos numéricos, sí. ¿tenemos que suponer que X se distribuye normalmente o no resolvemos? No, o sea, si el ejercicio te dice que no sigue una distribución normal, ¿sí? Y que el tamaño de la muestra es chico, directamente lo que hay que aclarar es que no se puede aplicar la metodología. Calcular. No podrían de esa manera encontrar la estimación utilizando la metodología clásica, que es la que vemos nosotros en clase. Ahora, si no dice nada sobre la distribución normal, y entonces, bueno, sí, podemos resolver el ejercicio suponiendo que la población original tiene una distribución normal. ¿Se entiende? Sí. Bien. En este caso directamente dice que la distribución de la variable o de la población no es normal, ¿sí? Si no es normal y el tamaño de la muestra es chica, no hay mucho por hacer con los temas que nosotros vemos acá. Claro, la metodología no se puede aplicar. Claro. ¿Está? Bien, ahora seguimos, vamos con el 11. Dice, ¿cómo se ve modificada la expresión del intervalo de confianza para un promedio cuando se desconoce el verdadero valor del desvío estándar poblacional? O sea, yo quiero calcular, ¿sí?, la estimación de la media poblacional mediante un intervalo de confianza, pero desconozco el desvío estándar poblacional. ¿Qué usamos en ese caso? ¿Con qué? ¿De la muestra? ¿Cómo? Perdón, no escuché. ¿El desvío de la muestra? Claro, vamos a usar, como desconocemos el desvío poblacional, el desvío estándar poblacional, vamos a estimar si nos vamos a acercar a ese valor que es desconocido con el desvío muestral, o sea, con el famoso S, ¿sí? Entonces, de esa manera se ve modificado, o sea, si nosotros miramos de nuevo el resumencito que les estaba mostrando antes, fíjense que siempre que el desvío poblacional es desconocido, nosotros cuando presentamos la formulita del intervalo de confianza, fíjense que usamos el desvío de la media muestral, ¿sí? Sería S sobre raíz de n. Lo mismo en este caso, donde el desvío es desconocido, bueno, en estos dos, fíjense, ¿no? Usamos el desvío muestral. Y en este último caso también usamos el desvío muestral. Ahora, si se da además de que el desvío es desconocido, ¿sí? La variable X o la población sigue distribución normal y el tamaño de la muestra es chica, en ese caso, además, ¿en qué modifica la fórmula? ¿Qué distribución usamos en ese caso? La test. La test-student, ¿sí? En el resto de los casos, si el desvío es desconocido, ¿sí?, usamos igual la distribución normal. Pero si se cumplen esas tres cuestiones, es decir, que el desvío es desconocido, que la variable original tiene distribución normal y el tamaño de la muestra es chico, además de usar el desvío en la fórmula, el desvío muestral, además de eso tenemos que cambiar la distribución, ¿sí? No podemos usar la distribución normal, sino que vamos a tener que usar la distribución test-student, ¿sí? Bien, seguimos, ¿venimos bien hasta acá? ¿Alguna duda? ¿No? No, profe. Bueno, seguimos entonces. Vamos con la pregunta 12. ¿Cuáles son las principales características de la distribución t-student? A ver, ¿se acuerdan de algunas? Depende del grado de libertad. Muy bien. Acá el parámetro de la distribución t-student son sus grados de libertad. Muy bien, esa es una de las características. ¿Qué otra característica tiene esta distribución?
Cuando n es lo suficientemente grande, tiende a una distribución normal. Bien, cuando el tamaño de la muestra es grande, eso quiere decir que aumentan los grados de libertad de la distribución, entonces la distribución t-student se aproxima a la distribución normal. Bien, esa es otra característica. ¿Cómo es esta distribución? ¿Es simétrica? ¿Es asimétrica? Simétrica. Bien, es simétrica. ¿Y en qué valor está centrada? En el 0. En el 0, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es similar a qué otra distribución que ustedes conocen. La normal estándar. A la normal estándar, ¿sí? ¿Se acuerdan que la normal estándar estaba centrada en 0 y tenía desvío 1? Bueno, la t-student también está centrada en 0, ¿sí? ¿Qué me está faltando? Es más o menos dispersa que la distribución normal. Es más, Es más dispersa, ¿sí? Si nosotros comparamos la t-student con la normal, van a ver que la gráfica de la distribución t-student es un poco más chata, ¿sí? Más aplanada que la normal. Eso es justamente porque es una distribución que es más dispersa. Ahora, cuando yo aumento el tamaño de la muestra, esa distribución t-student se va haciendo cada vez menos dispersa y por lo tanto más parecida a la normal, ¿sí? Bien, no sé si me estoy olvidando de alguna característica, creo que más o menos dijimos todas. Acá las teníamos. Bueno, su campo de variación va de menos infinito a más infinito. O sea, está centrado en 0, pero su campo de variación va desde menos infinito a más infinito, ¿sí? Y es asintótica respecto al eje de las abscisas. O sea, nunca, al igual que la normal, nunca llega a tocar el eje. ¿Bien? Esas entonces son las características de la distribución t-student. Seguimos con la 13. Dice, en una estimación por intervalo de confianza de un promedio con desvío estándar poblacional desconocido, ¿por qué se reemplaza en la expresión del intervalo el percentil t de la t-student, si este percentil que tenemos acá, t de n-1, 1 menos alfa sobre 2 de la t-student, por el percentil z, ¿sí? El de la normal, que acumula 1 menos alfa sobre 2 de la distribución normal estándar si el tamaño de la muestra es grande? O sea, ¿por qué si el desvío poblacional es desconocido y el tamaño de la muestra es grande, yo reemplazo a la distribución t-student por la normal? Porque aplico el teorema central del límite. ¿Cómo? Perdón, ¿escuché? Aplico el teorema central del límite. Bien, aplico el teorema central del límite y esa propiedad que mencionamos recién, ¿sí? ¿Qué propiedad mencionamos recién o qué característica? A medida que aumenta el grado de libertad, tiene una distribución normal. Claro, a medida que aumento el tamaño de la muestra, aumentar el tamaño de la muestra es lo mismo que aumentar los grados de libertad, porque se acuerdan que los grados de libertad son n-1, o sea, dependen del tamaño de la muestra. Entonces, si yo aumento el tamaño de la muestra, aumentan los grados de libertad de la distribución t, y esa distribución t se aproxima a la normal. Entonces, nosotros en la práctica decimos que cuando el tamaño de la muestra es grande, en la práctica decimos mayor o igual que 30, podemos reemplazar la t-student directamente por la normal. ¿Bien? Y eso, si ustedes ven en el cuadrito que teníamos acá en el resumen, fíjense que es justamente en estos casos en donde el desvío es desconocido, pero el tamaño de la muestra es grande, fíjense que no usamos la distribución t-student, ¿bien? O sea, podríamos usarla, pero por una limitación de la tabla, porque si ustedes miran la tabla de la t-student van a ver que los grados de libertad llegan hasta el 30 o el 40, y después a lo mejor da algunos más, a lo mejor les da el del 80, el del 100, pero no tenemos todos los grados de libertad. Entonces, en ese caso lo que hacemos directamente es aproximar la t-student con la normal. Entonces, cuando el tamaño de la muestra es grande, mayor o igual que 30 en la práctica, convenimos directamente usar la distribución normal, ¿sí? O sea, usamos la aproximación a la normal, tanto cuando la X tiene distribución normal, como en el caso en el que yo desconozca la distribución, ¿sí? El desvío es desconocido, pero como el tamaño de la muestra es grande, entonces ahí vuelvo a usar la distribución normal. ¿Bien? En el único caso que uso la t-student, entonces, es cuando la variable x tiene distribución normal, el desvío es desconocido y el tamaño de la muestra es chico. En el resto de los casos, fíjense que siempre usamos la z. ¿Bien? ¿Alguna pregunta?
¿Seguimos? Vamos con la 14, si no hay dudas. Sí, profe. Profe, Sí. una duda. Ujú. O sea, la distribución de Steven solo la utilizamos para el intervalo de confianza. O sea, la X media se sigue distribuyendo normalmente. Claro, sí. A ver si entiendo lo que vos decís. Por ejemplo, vos decís, bueno, la variable original X tiene distribución normal, ¿sí? Entonces, como la X tiene distribución normal, estamos en este caso, nosotros vimos en la unidad de distribución muestral que la media muestral también tiene distribución normal. Hasta ahí vamos bien. Pero cuando yo estandarizo la variable, porque se acuerdan que nosotros la estandarizamos, ¿no? Cuando yo la estandarizo, en el momento de estandarizar, yo no puedo usar el desvío poblacional. Tengo que usar el desvío muestral. Entonces ahí ya esa estandarización no tiene distribución normal. Tiene distribución de student. ¿Se entiende lo que digo? Bien, Sí, sí. pero es una distribución de la familia de las normales, porque es una distribución perfectamente simétrica, tiene media cero, es decir, tiene que ser normal la población para poder aplicar la PDC. Lo que no Claro. conocemos es sigma. Al no conocer sigma, porque ¿cuáles son los parámetros de la distribución normal? Una variable se distribuye normal ¿con qué parámetros? ¿Cuáles son los parámetros de una distribución normal? Muy sigma. Exacto, mu y sigma. Estamos estimando mu. Sigma no lo conocemos. Entonces, ¿qué hacemos? Estimamos sigma con el desvío de la muestra, pero ya no podemos aplicar la z que depende de mu y de sigma. ¿Mm? Porque para calcular, para estandarizar a la z, ¿cómo hacemos? La x o x raya menos mu dividido sigma sobre raíz de n. Mu lo estamos estimando, o sea, no lo conocemos. Y sigma también es desconocido. ¿Mm? Entonces, sabemos que se distribuye normal, pero ya no depende de mu y sigma porque no conocemos sigma. Entonces depende solamente de los grados de libertad. Pero la condición es que X se distribuya en forma normal, o sea que esto es una distribución de la familia de las normales. ¿Mm? ¿Se entendió o te hice más lío? No, sí, se entendió. Bien. Bien. Bueno, seguimos entonces. Esa entonces es la idea. Vamos con el 14. Dice, ¿qué aspectos se deben tener en cuenta a la hora de determinar el tamaño muestral necesario para hacer una estimación por intervalo de confianza de un promedio y de una proporción poblacional? ¿Y cómo influyen dichos aspectos en el tamaño muestral resultante? Bien, bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Qué aspectos tenemos que tener en cuenta cuando yo quiero determinar el tamaño de muestra para hacer una estimación por intervalo de confianza de la media? ¿Qué tenemos en cuenta? ¿Qué aspectos? El nivel de confianza, ¿Sí? el margen de error, el error de muestreo Bien, y el desvío poblacional. así es. ¿Sí? Si ustedes se fijan en la formulita que ustedes tienen acá, cuando nosotros calculamos el tamaño de la muestra, acá está, ¿no? Fíjense que el tamaño de la muestra, o sea, para calcular el tamaño de la muestra tengo que conocer, ¿no? El valor de la tabla que va a depender del nivel de confianza, el desvío poblacional, ¿sí? Y el margen de error, es decir, el máximo error que el investigador está dispuesto a cometer, ¿bien? Y eso, bueno, lo elevamos al cuadrado, ¿sí? Entonces, esos son los tres aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando yo quiero calcular el tamaño de la muestra para hacer una estimación de la media poblacional. ¿Y cómo afecta eso en el tamaño de la muestra? El nivel de confianza y el desvío, o sea, mayor esos, Ujú, mayor tamaño de muestra y claro, la relación con el margen de error es inversa. claro, ¿sí? Exactamente. Fíjense que acá lo que tenemos es un cociente y ese cociente está elevado al cuadrado, ¿bien? Entonces, si yo acá tengo un margen de error grande, ¿qué va a pasar con este cociente? ¿Cómo va a ser? Más chico. Más chico, ¿sí?
Entonces voy a necesitar un tamaño de muestra más pequeño. Ahora, si ese margen de error es chico, o sea, yo quiero obtener una estimación bien precisa, bueno, el costo que tengo que pagar por eso es que tengo que aumentar mucho el tamaño de la muestra. ¿Bien? O sea, porque si yo tengo un margen de error bien chiquitito, entonces este cociente se va a hacer grande y por lo tanto voy a necesitar un tamaño de muestra muy grande. En cambio, con el valor de tabla y con el desvío pasa exactamente lo opuesto. ¿Bien? ¿Se entiende? Bueno, la misma lógica o similar es para la proporción. O sea, cuando yo quiero calcular el tamaño de muestra para estimar a la proporción poblacional, fíjense, en este caso va a depender del valor de tabla, ¿bien? Ese valor de tabla depende del nivel de confianza. Eso está multiplicado por la raíz de P por Q, ¿bien? Sobre el margen de error, ¿bien? Entonces, esos son los aspectos que influyen en el tamaño de muestra. El valor de tabla, que depende de la confianza, la raíz de P por Q y el margen de error o el mayor error posible que yo voy a tolerar, ¿bien? Y de nuevo lo mismo, o sea, cómo afectan de la misma manera que mencionamos antes, con respecto al margen de error y con respecto a los valores de Z y de P y Q. ¿Bien? Siempre piénsenlo que esto es un cociente. ¿tá? Y si es un cociente, cuando yo aumento el numerador, este n va a ser más grande. ¿sí? Si el denominador es más grande, entonces este n va a ser más chico. Siempre piénsenlo de esa forma. Bueno, eso con respecto a los aspectos que influyen, y después preguntaba, ya también lo respondimos, cómo influyen dichos aspectos en el tamaño muestral. O sea, cuáles son los aspectos y cómo influyen, ¿sí? Si necesitamos aumentar el tamaño de la muestra o si nos alcanza con un tamaño de muestra pequeño. Bien, y vamos con la 15. ¿Qué realizaría si tiene que calcular el tamaño muestral para realizar una estimación por intervalo de confianza de un promedio y no conoce el valor verdadero del desvío estándar? ¿Qué les parece? Utilizo el desvío muestral que obtengo por una muestra piloto. Así es, ¿sí? Muy bien. Entonces yo tengo que calcular acá, ¿no? El tamaño muestral para una estimación por intervalos de la media poblacional y desconozco el desvío poblacional. Entonces, en ese caso, como desconozco este parámetro, voy a usar un estadístico, ¿sí? Voy a usar el desvío muestral. Pero ese desvío muestral lo tengo que calcular sobre alguna muestra. Y yo justamente lo que estoy queriendo calcular es el tamaño de la muestra. Entonces, se supone que la muestra yo todavía no la obtuve. Entonces, ese desvío muestral lo tengo que sacar de alguna muestra que se haya sacado anteriormente, ¿sí? Por ejemplo, una muestra piloto. En general, cuando uno hace una investigación, antes de hacer la investigación, final, lo que se hace es hacer una muestra piloto, ¿sí? Es como un ensayo previo y entonces podemos calcular el desvío muestral en ese ensayo y lo usamos para calcular el tamaño muestral. ¿Se entiende? Sí. Bien. Y nos queda la última, la 16. Dice, ¿qué realizaría si tiene que calcular el tamaño muestral para realizar una estimación por intervalo de confianza de una proporción poblacional y no dispone de información para colocar en el lugar de P y Q en la fórmula? ¿Sí? Entonces, de nuevo, la lógica es similar a la que vimos recién. ¿Bien? Yo quiero calcular un tamaño muestral, pero resulta que cuando yo veo la fórmula del tamaño muestral, P y Q no los conozco porque son parámetros, ¿sí? Tampoco los puedo sacar de la muestra que estoy calculando, porque justamente si yo quiero calcular el tamaño que va a tener la muestra, se supone que la muestra todavía no la obtuve. ¿Bien? Entonces, lo que hago, voy a ir al tamaño muestral, lo que se suele hacer para encontrar estos valores de P y Q, en realidad hay como varias opciones. ¿Bien? Se pueden usar valores de P y Q que el investigador crea que son correctos, ¿sí? Como alguna estimación a ojo, digamos. También se puede hacer algún muestreo, algún estudio piloto, ¿sí? Para encontrar esos valores de P y Q. Y por último, si ninguna de esas funciona, lo que se suele hacer es tomar los valores de P y Q igual a 0,5, ¿sí? Si no los puedo calcular de ninguna de las formas anteriores, se suelen tomar P y Q igual a 5, resultando de esa manera en el máximo tamaño muestral
que se podría necesitar para obtener el intervalo de confianza. ¿Bien? Entonces, lo que se suele hacer, si no conozco, no puedo aplicar ninguna de esas dos formas que dijimos antes, se toman P y Q igual a 0,5. Sí, ¿Bien? perdón. Sí. Me planteo, cuando yo pongo 0,5 y 0,5, es ponerme en la peor de las situaciones. Porque supónganse que es una respuesta por sí o por no. ¿Cuál sería la peor situación? Que nos dé que el 50% contesta sí, que el 50% contesta no, ¿no es cierto? Si yo no puedo tomar ninguna decisión. Entonces, acá cuando yo pongo 0,5, sería, como dijo Patri, la muestra más, va a dar una muestra grande seguro, porque es la peor de las situaciones. Es decir, donde yo no podría tomar ninguna decisión con este P y Q iguales. Y después se puede ir probando, porque esto se hace con la computadora casi siempre. Puede poner 0,3, 0,7, 0,4, para que te dé un tamaño de muestra óptimo, como dice la teoría. Claro, también razonable, porque si no por ahí nos dan tamaños de muestras que son muy grandes y en el momento de la práctica aplicar esos tamaños muestrales muy grandes implican mucho costo, mucho tiempo, etc. ¿Sí? Pero bueno, digamos, si yo no sé qué valor tomar, bueno, reemplazando por P y por Q igual a 0,5, por lo menos sé cuál es el máximo tamaño muestral que puedo obtener, ¿sí? Bien, ¿alguna duda con respecto a lo que vimos hoy? Profe, ahí cuando habla de P y Q, ¿sería P sombrero y Q sombrero? Sí, llamamos P sombrero y Q sombrero. Vos decís acá, se puede emplear en sus lugares valores aproximados para P y Q. Supongo que te referís a eso. Sí, y después cuando habla de 0,5 también. Claro, sí. Sí, P y Q son valores, son parámetros, en general son desconocidos, aparte se supone que P es lo que estamos estimando, entonces no lo vamos a conocer, porque si lo conociéramos no estaríamos estimando por intervalo de confianza, entonces sí, en realidad son valores estimados. ¿Sí? Sí, exactamente. No es el P de la muestra, no es el P sombrero muestral, como es un P estimado, que vos le podés dar el valor, como dijo Patricia, que pensás que puede ser, qué sé yo, 0,3, 0,7, o poner 0,5, 0,5. Tiene el sombrerito porque son valores estimados, no es de la muestra, porque la muestra la estamos sacando recién. No tenemos la muestra para... estamos calculando el tamaño de la muestra que vamos a seleccionar. Claro, a lo sumo será de otra muestra, no de la que estamos nosotros Sí, acá queriendo. con la proporción es más simple que con la media, porque en la media sí tenés que hacer una prueba piloto para sacar el desvío estándar de esa muestra piloto, es decir, pero acá podés jugar con los valores, es decir, te permite esta formulita jugar con los valores que puede tomar P y Q, es decir, por una estimación que vos haces o siempre tener la opción de 0,5 por 0,5, que después la vas refinando. Es más simple acá que en la media, cuando no conoces sigma, no se conoce el sigma poblacional en la media. Claro, tal cual, cuando no conocemos el desvío poblacional no queda otra que calcularlo a partir de una muestra piloto. En este caso lo puedo hacer con una muestra piloto y si no, también puedo poner valores que crean, digamos, correctos el investigador, o si no, en el peor de los casos, tomamos 0,5 y 0,5. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta, chicos, chicas? No, profe. ¿No? Bueno, No, sí, profe. bárbaro. Bueno, chicos, si no hay Acuérdense dudas, que hay clases de consulta toda la semana que viene, para la segunda evaluación. así es. Bueno, nos vemos entonces la próxima. Sí, yo el jueves. Bien. Bueno, chicos, hasta Hasta luego, luego. nos vemos. Profe, gracias. Chao, profe.